De todo eso que supo Néstor, ¿qué fue lo que más supo, pero qué fue lo que menos supo? Para mí lo que supo mejor fue descifrar lo que era el impacto de la enorme crisis de fin de siglo pasado y principio de este siglo en la Argentina, una crisis que era económica, que era financiera, que era una crisis del Estado, que era una crisis moral, que era una crisis de desmantelamiento de las estructuras familiares por las necesidades, de destrucción del Estado, y entender que en un proceso democrático salir de esa crisis implicaba asumir varias tareas al mismo tiempo que más de una línea de pensamiento considera incompatibles. O sea, fortalecer las arcas públicas, pero a la vez mejorar la distribución del ingreso, generar puestos de trabajo, pero al mismo tiempo evitar que se desborde la inflación, por ejemplo, o Claro. mejorar las relaciones con los países vecinos sin descuidar la política doméstica, restaurar la política de los derechos humanos sin por eso generar una situación de violencia, angustia, tensiones o demás que muchos decían que iban a suceder, enfrentar al establishment en la Argentina que no quería que se hicieran casi ninguna Ninguno. de todas esas cuestiones. Y en medio de ese camino él tenía que fortalecer al gobierno, al Estado, a la democracia y a sí mismo, porque era un presidente, insisto, que llegó sin que lo conociera nadie. Y eso para mí lo supo resolver muy virtuosamente con jugadas que resultaron muy bien, pero que fueron arriesgadas al mismo tiempo. Kirchner jugó al mismo tiempo en varios tableros, muchas veces en doble contra sencillo, y pudo haber perdido muchas veces, tomó enormes decisiones, tuvo, creo yo, un enorme coraje, y bueno, y también supo, algo interesante me parece, que por lo menos en un lapso largo, yo creo que todo lo que fue su presidencia, afrontar o generar muchas disputas o muchos conflictos de los cuales se ingenió para ganar todos, que no es tan fácil en política. O sea, hay conflictos con sectores poderosos, con intereses poderosos, y se ingenió más o menos para ganarlos o ponerle en algún caso para empatarlos. ¿Qué es lo que menos supo? En términos generales, me parece que el kirchnerismo como cultura política tuvo una dificultad muy grande para conceder a veces a los otros, sobre todo en el terreno político, para participar del capital simbólico que tenía el gobierno, para convocar insisto, o entretener a los aliados. Yo uso esto le valió a Néstor Kirchner, tal vez no fue el que más incurrió en ese efecto, pero lo tuvo, creo que le valió al kirchnerismo. También lo vuelco en alguna de estas imágenes o metáforas. Yo digo, al kirchnerismo le faltaron hectolitros de mate, hectolitros de café Sí, sí, y sí. toneladas de asado. Ahora, ¿para qué sirven esos mates, esos cafés o esos asados? Muchas veces para hablar sin llegar a nada. No es que vos juntás ahí a tu gente, a tus aliados, a tus semi-adversarios para tomar grandes decisiones. Esas por ahí se toman rápido. No, los juntás para discurrir, para mantenerlos. Y en eso a mí me parece que hubo una dificultad para contener a los aliados, qué sé yo, y a veces hubo una dificultad, a veces hubo ¿cómo decirlo? Se generaron antagonismos o nivel de broncas, de rabias o de tirrias superiores a los que generaban las Mm. políticas públicas que fueron mayormente de ascenso colectivo en un periodo, en ese sentido, por así decirlo, favorecido porque se venía una crisis muy profunda que permitía una instancia de ascenso colectivo importante. Si Néstor viviera, ¿qué imaginás que sería hoy su lugar en la política Lo argentina? primero que diría de eso es que los últimos 6 años en la política hubieran sido distintos, muy distintos, sobre todo para el kirchnerismo y para el Frente para la Victoria. Yo creo que Néstor Kirchner tenía un modo de pensar la arquitectura de la política diferente al que después llevó adelante Cristina. Si uno lee el libro, ahí se da cuenta de estas claves de la arquitectura política de Néstor, ¿no? Por ejemplo, su relación con el periodismo, porque Mario cuenta en muchos pasajes su relación con Néstor Kirchner, pero también cuesta la relación que Néstor tenía con el periodismo, o la preocupación que tenía, ¿no? O el especial cuidado en entrar en debate con quienes escribían un editorial y no estaba él de acuerdo, pero no estigmatizarlo, sino llamar y discutirlo, ¿no? Tener un Sí, debate debatir, sí. debatirlo. Entonces te diría, hoy tendríamos un kirchnerismo diferente, un Frente para la Victoria diferente y seguramente una arquitectura política diferente. Era inusual que llamara para felicitar, voy a decir. Era para discutir. Bueno, esto no acertás, esto lo viste mal, esto.
A mí me parece un ejercicio democrático interesantísimo, que inclusive en algún caso me pasó y en alguna discusión yo tuve que en un punto el presidente me decía, vos no entendés, por ejemplo, cuánta plata cuesta esto, la asignación universal por hijo. Tuve muchas discusiones, por eso yo planteaba que el gobierno tenía que implementarla antes. Y Néstor Kirchner en un momento, una vez estamos discutiendo mano a mano, y me dijo, para los intelectuales todo es fácil. Cuando un peronista le dice intelectual a otro en una discusión política, lo está tirando un poquito abajo. ¿Viste? No es a favor. Sí, sí. No es un negocio. Ese intelectual. En ese momento no es negocio. Me decía, ¿vos sabés de dónde saco la plata? ¿Cuántos pibes son? Y decir, ¿cuánta plata tengo que pagar por mes? Y yo, por supuesto, no sabía la respuesta a ninguna. Yo que defendía eso, a las 3 preguntas. Y entonces yo le dije, esta discusión acaba de terminar o empieza a terminar, porque yo no sé eso, y como yo no soy funcionario, ni presidente, ni ministro de Economía, no tengo por qué saber eso. Yo planteo mi punto y, por supuesto, es quien tiene esa responsabilidad, es el que lo tiene que hacer. Para mí esa discusión es interesante. Uno puede decir, es interesante, pues yo creo que tenía razón. O sea, pero aparte hay otra cosa, que es el lugar de cada cual. Preguntaba la posible opinión abierta aquí a los que estamos sobre el kirchnerismo. Estaba pensando, mira, para hablar húngaro hay que nacer en Hungría. Estábamos hablando de béisbol. Para entender el béisbol hay que nacer en un país donde se practique masivamente el béisbol. Sí. Y para entender el peronismo hay que ser argentino. Así que a un cubano no te atrevas a preguntarle nunca si entiende algo de todo esto que se ha hablado. Yo creo que Mario ha dicho una cosa que sí es muy importante, y es que un político debe escuchar y que cada cual debe ocupar su espacio. Y creo que Mario ocupó bien su espacio exigiéndole al presidente determinadas cosas que después la realidad política de un país o la realidad económica no hacían que fuera viable, pero y el presidente le dijo, mira, esto no se puede hacer, pero el papel de Mario era exigirle como parte de esa sociedad civil que tiene expectativas con respecto a un gobierno y que tiene que exigirle respecto a esas necesidades, ¿no?